Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la sesión número 2 del seminario de lectura semántica de las imágenes. Este seminario que lo estamos dedicando a la revisión de este pequeño pero muy interesante texto de semántica de las imágenes, figuración, fantasía e iconicidad, un libro coordinado por Diego Lizarazo Arias y que contiene tres interesantes trabajos de Mauricio Beuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier, una publicación de la editorial Siglo XXI en México en el año 2007. Hoy vamos a abordar en la primera de dos sesiones el capítulo de Mauricio Beuchot que titula Interpretación, analogía e iconicidad. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a darle me gusta a esta transmisión, a seguir la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres y a compartir los enlaces de esta serie de sesiones que estamos teniendo para revisar esta obra de la semántica de las imágenes de la publicación de siglo XXI. Así es que hoy vamos a abordar de este capítulo primero, que sería el trabajo de Mauricio Beuchot y que se titula Interpretación, Analogía e Iconicidad. Revisaremos una breve introducción que nos presenta Mauricio Beuchot. Después tocaremos el tema de la analogicidad e iconicidad y el apartado que tiene que ver con la propuesta de Peirce y el signo icónico. Esto será en la sesión de hoy y el día de mañana también estaremos concluyendo la revisión de este trabajo de Mauricio Beuchot. En la página 15, que da comienzo a el texto de Mauricio Beuchot, nos dice a modo de introducción en estos dos párrafos iniciales que el tema de la interpretación de los signos icónicos va a ser lo que va a abordar en este trabajo, que estos signos icónicos tienen que ver con la analogía, es decir, con la analogicidad, pues se basan en la semejanza que existe entre las cualidades o entre las propiedades con sus originales. Nos dice que la analogía tiene que ver con el conocimiento de estos tipos de semejanza y que el icono va a ser el signo que está basado en algún tipo de semejanza. No solamente va a explorar en este trabajo el carácter analógico de los iconos, sino que también va a intentar ensayar la capacidad comprensiva de una hermenéutica analógico-icónica que esté aplicada a este tipo de signos, siguiendo, por supuesto, la propuesta de Charles Sanders Peirce, que tanta importancia le dio a el tema de la iconicidad y por eso mismo de la analogicidad. Ya en el primer apartado de este trabajo, que subtitula Analogicidad e Iconicidad, Mauricio Beuchot nos dice que la analogía es un modo de significar, o incluso es un modo también de hablar, de expresarnos o de conocer las cosas. Conocer de manera análoga va a ser un elemento intermedio entre la univocidad y la equivocidad, pero en ella, a pesar de que es semejanza, predomina la diferencia. Nos dice que en la página 16 la analogía puede dividirse en analogía de atribución, analogía de proporcionalidad propia y analogía de proporcionalidad impropia, o también conocida como metafórica. En ese sentido, se va a ver que la metáfora o plantear o expresar a través de metáforas es una forma de hacer analogía. La metáfora va a ser también para Peirce un icono y para Max Black un tipo de modelo, inclusive una especie de ciencia. Nos va a decir que la interpretación siempre va a luchar con la vaguedad,
es decir, con la equivocidad. Y este instrumento para la reducción de esta es la propia analogía, que aunque nunca se llegue a la univocidad, es siempre, tal vez resulte siempre inalcanzable llegar a una univocidad. Nos dice que la analogía es iconicidad, o la iconicidad es siempre una analogía, y así se puede lograr entonces una hermenéutica analógico-icónica. Aquí nos advierte que una hermenéutica de estas características, es decir, una hermenéutica analógico-icónica, tendrá la capacidad de interpretar de la mejor manera los signos icónicos, pues ellos sí implican solo una representación analógica, no unívoca, pero tampoco llegando al extremo de lo equívoco. Ya en el apartado que tiene que ver con Peirce y el signo icónico, nos va a decir que Peirce divide los signos en tres, de acuerdo a categorías ontológicas. Estas categorías son el de la primeridad, la segundidad y la terceridad. Es interesante poder recuperar en esta revisión que estamos haciendo del signo icónico en Peirce, el poder recuperar esta definición de Peirce respecto a estas categorías ontológicas. Nos dice Peirce, lo primero es la concepción del ser o del existir independientemente de cualquier otra cosa. Lo segundo es la concepción del ser relativo a la concepción de reacción con la otra cosa. Y lo tercero es la concepción de mediación por la que un primero y un segundo van a ser puestos en relación. Esto lo dice Peirce en torno a estas tres categorías ontológicas. Es decir, nos dice Mauricio Beuchot en la página 17 que a lo primero, es decir, a la primeridad, le corresponde la cualidad o el sentimiento que se presentan de manera inmediata y todavía con independencia de todo lo demás. A lo segundo le va a corresponder los hechos y a lo tercero la ley, lo que tiene un carácter legaliforme, una cierta persistencia o constancia, ya sea de índole natural, como puede ser en la física, o de índole convencional, como en el lenguaje. También nos dice cómo es que Peirce entiende este fenómeno del signo como una relación de un signo o representamen con un objeto. Es una relación de un signo con un objeto, es decir, con su significado, y un interpretante, es decir, un concepto, una acción o un hábito, con que este signo es interpretado. El interpretante es un mediador por virtud del cual este signo se va a relacionar con el objeto de manera efectiva. El objeto, nos dice Beuchot, recuperando la propuesta de Peirce, nos dice cómo el objeto puede ser a su vez inmediato o final, es decir, ideal, pero también el interpretante puede ser inmediato o final, y cómo es que la verdad sería una adecuación entre el interpretante final y el objeto final, pero nos explica que esta en realidad es solo un ideal, poder alcanzar esa plena adecuación entre un interpretante final y un objeto final como búsqueda de la verdad. Por el contrario, nos dice que cada interpretante entonces engendra otro, que es un signo de segundo orden entonces, el cual a su vez va a engendrar otro, que sería de tercer orden, etc. De manera que va a ser el acuerdo o el consenso de todos los cognoscentes un ideal regulativo. Por eso es que para la búsqueda de la verdad se requiere del diálogo para conseguir entonces el máximo consenso posible.
Más adelante nos va a hablar de las divisiones que hace Peirce de los signos y va a concentrarse únicamente en, por ejemplo, en los cualisignos, sinsignos y legisignos. Del cualisigno nos dice Beuchot que es una cualidad que opera como signo. Aquí está recuperando la definición de Peirce. Y nos dice que un cualisigno es, por ejemplo, un color. El sinsigno es una sustancia que opera como signo, por ejemplo, una estatua. Y el legisigno es una ley que opera como signo, por ejemplo, en el caso del lenguaje, que tiene sus propias leyes de escritura, sus leyes gramaticales, etcétera, las cuales lo hacen plenamente significativo. Si el lenguaje no tuviera sus leyes establecidas, sería difícil poderlo comprender. También nos dice que existe una correspondencia con las categorías ontológicas de Peirce. Hay que recordar que nos estábamos hablando de primeridad, segundidad y terceridad como categorías ontológicas en Peirce. Pues bien, aquí nos dice Beuchot en la página 17 que la primeridad tiene o tenía un carácter de cualidad porque se presenta a nosotros de manera inmediata y directamente. Después vendría la segundidad, esta segunda categoría ontológica de Peirce, que ya que tiene este carácter más bien de sustancia o de hecho, donde hay algo que opera como causa eficiente o causa activa y algo como un receptor o materia pasiva, y finalmente la terceridad, que es más bien una relación, diríamos una mediación constante y que tiene un carácter legal. Esta división de los signos que empleó Peirce es interesante. Sin embargo, la que más va a trabajar es la tríada ícono, índice y símbolo. En este sentido, nos dice que la primeridad es cualidad y le corresponde entonces al ícono, la segundidad es sustancia o hecho y le corresponderá entonces este signo que se llama índice, que es algo que resiste, y la terceridad es la relación, la mediación o la ley, y que corresponderá al símbolo o al signo más bien llamado símbolo, que resulta entonces una ley, como es el lenguaje, que es producto de una convención. Aquí cita Beuchot a Peirce. En la página 18, Beuchot nos dice que hay un signo que se presenta de modo inmediato, que es el ícono o la semejanza, otro que exige de nosotros para poderlo percibir un correlato de acción, que es el índice o una relación dinámica, y el otro que se relaciona al objeto con el cognoscente por medio de un interpretante, es decir, por un concepto, que este es el símbolo. Pero Peirce no cree en estos signos puros. En ese sentido, el ícono va a requerir también de un índice para tener cuerpo y va a necesitar también de un símbolo para que pueda ser interpretado. El índice, a su vez, también requiere del ícono que como una forma de manifestación, y va a necesitar también del índice para tener su propio cuerpo. Nos dice Mauricio Beuchot que el índice para Peirce es una especie de signo natural, pues significa de modo casual o causal más bien, que el símbolo es el signo artificial, ya que es producto de la convención, y el icono va a ser algo intermedio que no es completamente natural como el índice, pero tampoco es completamente artificial, convencional o cultural como lo es el símbolo. Entonces el icono es un signo que está intermedio entre esos dos. Aquí nos dice que
no es completamente cultural porque no es un mero producto de ese acuerdo, sino que requiere cierta semejanza con lo que está intentando representar. El icono de Peirce coincide con el símbolo de la escuela europea, recuerda a Ernst Cassirer, Mircea Eliade o Paul Ricoeur, pues este símbolo es para Peirce un signo arbitrario. Lo que para esa escuela europea le va a llamar símbolo, que es para ellos el signo más rico, lo es el icono para el propio Peirce, porque está intermedio, dice Beuchot, está a caballo entre lo natural y lo cultural. Y por ello requiere entonces un mayor cuidado en la interpretación. El icono va a estar basado en la semejanza o, aquí viene la palabra clave de la propuesta de Beuchot, de una semejanza o una analogía. Y entonces este icono va a tener internamente una subdivisión en 3 clases. Existen dentro de estos iconos la imagen, el diagrama y la metáfora, que puede ser muy apegada como en la imagen, el diagrama que posee analogía por la cosa de manera más dinámica y movediza, y la metáfora que continúa teniendo todavía analogía con la cosa o el hecho que representa, pero ya la metáfora es un poco menos precisa, pues entonces representa aspectos o funciones, pero no absolutamente todo de lo que está representando la cosa de manera directa. No se desliza, por así decirlo, hasta la equivocidad, digamos que se mantiene en la analogicidad. Y esta tercera clasificación del signo que aborda Peirce es la del rema, el decisigno y el argumento. Nos dice, en cuanto al argumento, se divide a su vez en inductivo, deductivo y abductivo. Este último, a pesar de que los dos primeros son más conocidos, el método o el modo abductivo, digamos, este signo que va a ser el abductivo, corresponde entonces a el método hipotético. Es una forma de lanzar hipótesis que van a explicar fenómenos y que marca una diferencia con el inductivo y el deductivo. La propia abducción se va a basar en la iconicidad, ya que interpreta estos fenómenos, los fenómenos que está intentando conocer, y se va a basar también en su propia indexicalidad. Le va a buscar su legalidad o su símbolo. A estos fenómenos o los hechos de la abducción les busca sus causas, también le va a dar universalidad. Con ello se presenta un movimiento metonímico que es el de los efectos a las causas y de las partes al todo. El primero va de los efectos a las causas y constituye entonces la explicación. El segundo va de la parte al todo y constituye entonces la universalización. La abducción, aquí había hecho primero la diferencia Beuchot entre inductivo y deductivo, ahora nos va a decir sobre la abducción que es más metonímica que metafórica. Esta relación, este criterio de división de esta tríada ícono, índice y símbolo va a ser muy interesante porque el ícono, ya habíamos dicho, es primeridad, es una cualidad que representa. Esta cualidad es la que hace al objeto ser un signo. El ícono es una imagen de su objeto. Cualquier cosa puede ser un ícono, a diferencia del índice, que es individual, y bueno, en el caso del ícono, que tiende a ser general. En el caso del ícono,
la relación que existe entre el signo y el objeto se basa en una semejanza entre los dos. En la página 20, Mauricio Beuchot nos dice que ya que este icono es una cualidad o se basa en cualidades, no puede informar acerca de la existencia del objeto como sí lo puede hacer el índice, que es una relación mucho más directa. Nos dice que no hay iconos puros, sino encarnados en índices, y que también suelen darse en los símbolos. En todo signo se vamos a encontrar mezclados estos tres posibilidades. El icono, nos dice Beuchot, no es únicamente visual. También, cuando hablamos de iconos, también existen iconos que son verbales. El icono va a privilegiar sobre todo lo que tiene que ver con el discurso, con la posibilidad que tiene de una función generalizadora del lenguaje. La iconicidad, de hecho, se ha estudiado en varias ramas de las artes, no solamente en el ámbito de la lingüística. Se ha estudiado la música, la literatura, entre otras, pero sobre todo, como es lógico, en las artes visuales. En cuanto al icono, nos dice Mauricio Beuchot que lo más problemático en el icono es la semejanza que implica, y también el asunto de el referente. Según Peirce, la semejanza se capta gracias a las costumbres comunitarias y la iconicidad es la que permite la comunicación. Peirce sostiene que el interpretante es un signo y que éste va a provocar otro signo. No se trata aquí de plantearlo en términos de un círculo vicioso. Un signo provoca otro signo y ese signo a su vez produce otro signo, etc. Porque en realidad cada nuevo signo, cada signo que provoca otro, ese está enriquecido. Es un movimiento, digamos, helicoidal. No es propiamente, si lo quisiéramos representar geométricamente, un círculo en estricto sentido. Sería más bien un movimiento helicoidal, porque el signo, aunque provoca otro signo, no es exactamente el mismo. Dice Beuchot en la página 21, en realidad se está corrigiendo constantemente. Puede ser un concepto, una acción, un hábito, pero solo el hábito puede ser un interpretante final o ideal, dice Peirce. Esto tiene coherencia con la máxima pragmática o pragmatista, según la cual una cosa es pragmáticamente idéntica a otra si produce las mismas conductas y los mismos hábitos. Esto no deja de remitir siempre a un referente, a un realismo que algunos han visto como contradictorio con corriente pragmática, pero no lo es si se considera que en realidad el pragmatismo de Peirce, sobre todo el pragmatismo de su última época de producción, no excluye la ontología. Y concluye este subapartado de su trabajo diciendo que le parece a Mauricio Beuchot más adecuado para explicar y hacer comprender los procesos semióticos y hermenéuticos de esta iconicidad y por lo mismo de la analogía. Así que vamos a dejar esta primera sesión, en la que estamos revisando el texto de Mauricio Beuchot, Interpretación, Analogía e Iconicidad, y continuaremos con la segunda parte de este trabajo el día de mañana. Hoy tuvimos oportunidad de que a través de este texto Beuchot nos planteara la importancia de la analogía y cómo es que está como en una posición intermedia entre la univocidad y la equivocidad. También nos habló
de cómo la analogía es una forma de significar que está intermedia entre estas dos posibilidades, y nos habló de manera muy general sobre la propuesta de Charles Sanders Peirce en relación a este signo icónico. Para ello, pues evidentemente Mauricio Beuchat nos plantea las 9 primeras categorías, los 9 tipos de signos que plantea, y por supuesto las 3 categorías ontológicas de primeridad, segundidad y terceridad. Es interesante porque si tomamos atención en todo lo que se ha dicho en torno a la propuesta de Peirce, todo está perfectamente articulado en un sistema muy comprensible, de manera que hay una relación entre primeridad, segundidad, terceridad y cada uno de los 9 tipos de signos y cuáles son sus formas de poderse interpretar, y dentro de esas cómo hay algunos signos que van a encontrarse mucho más cercanos a lo analógico que otros. Es decir, esta segundidad es mucho más analógica que lo que vamos a encontrar en las categorías ontológicas de la primeridad y de la terceridad. Bien, vamos entonces a dejar hasta aquí la primera parte de la revisión de este trabajo muy interesante de Mauricio Beuchat, interpretación, analogía e iconicidad, para continuar el día de mañana con la última parte, que será el icono como análogo. Ahora ya entrará, digamos, en tema Beuchat, ya centrando al icono como esta propiedad o capacidad analógica que tiene, y hablará también de lo icónico analógico como un paradigma o modelo para interpretar, y finalmente sus conclusiones a este trabajo. Bien, les agradezco mucho su atención, que hayan estado con nosotros. No se olviden de darle me gusta a la página del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres, a darle me gusta a esta transmisión y compartir los enlaces para que la revisión que estamos haciendo pueda llegar a muchas mayores audiencias. Así es que les agradezco mucho la atención, que tengan una excelente noche, y nos escuchamos el día de mañana para la tercera sesión del seminario de lectura Semántica de las Imágenes. Mi nombre es Fernando Saldaña. Muy buenas noches y hasta mañana.